Para utilizar MySQL a través de la aplicación XAMPP debemos asegurarnos primero de que tengo puesto en marcha el servidor de base de datos. Es decir, en el panel de control de XAMPP tengo que tener activos, en este caso se ve que están en verde, tanto el servidor web Apache como el servidor de base de datos MySQL. Una vez que los dos están activos, ya puedo cerrar esta ventana y mediante una interfaz web puedo acceder al gestor de base de datos. Esto se consigue poniendo una URL localhost. Damos al enter. Esto es un poco la página de bienvenida de XAMPP. Nos dice tenemos instalado Apache y un sistema de base de datos MySQL. Y en este acceso directo, arriba en este link phpMyAdmin, puedo acceder a la interfaz web, la interfaz gráfica de manipulación de las bases de datos. Este es un poco el panel principal a la hora de trabajar con bases de datos y es muy común tener el mismo panel cuando trabajo con servicios de hosting y base de datos MySQL. Es un panel muy típico. Lo que vemos en este panel es en la parte izquierda una lista de las bases de datos que contiene este gestor. Es decir, estamos hablando en todo momento de un servidor de base de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo trabaja con una base de datos, puede trabajar con múltiples bases de datos. Puedo tener, por ejemplo, una base de datos para cada uno de los ejercicios que hemos hecho. Entonces tendría aquí, en esta lista de aquí, tendría, por ejemplo, una fila, una base de datos llamada ejer1, ejer2, otra que fuese ejercicio de viajes, otra que fuese encuentra parejas. Es decir, cualquier aplicación que necesite un soporte de base de datos para guardar su información, la puedo gestionar con el mismo servidor de base de datos. Puede tener múltiples bases de datos. Bueno, pues lo que tenemos aquí actualmente son las bases de datos por defecto del propio gestor MySQL. Es decir, el MySQL de por sí necesita una serie de bases de datos para mantener su información. Estas, digamos, que son las que vienen por defecto y son, digamos, información del sistema. No tenemos que tocar de momento absolutamente para nada. En la parte central es donde vamos a trabajar. Es decir, en esta parte de aquí elegiremos una base de datos y en la parte central manipularemos dicha base de datos. Por manipular se entiende que puedo ver sus tablas, crear nuevas, crear campos dentro de las tablas, hacer consultas, etc. Entonces, esto será la parte central, será nuestra parte de trabajo una vez que hayamos elegido con qué base de datos queremos trabajar. Vamos a empezar por crear una nueva base de datos y hacer un poco todo el proceso, es decir, crear la base de datos, crear tablas, campos y finalmente insertar datos. Vamos a crear la base de datos, pinchamos en esta pestaña central, base de datos, vamos a poner el nombre, bd-academia, y aquí en la casilla de al lado vamos a elegir lo que se llama el juego de caracteres, es decir, la información que va en la base de datos al final va codificada de alguna forma, y para que reconozca caracteres especiales como la tilde o la ñ debemos definir la forma de codificación. Esta es la más habitual. Vale, ya tenemos, como vemos aquí en este panel, ya tenemos la base de datos academia creada. Ahora vamos a ir creando las tablas. Vamos a empezar por la tabla alumnos, la única que tenemos prevista, y cuántos campos queremos, cuántas columnas. Empezamos con 6, luego se pueden quitar o poner, esto no hay ningún problema. Y aquí tenemos este panel donde vamos a definir los campos. Empezamos creando los campos, el primero lo vamos a llamar ID, para ser más corto en lugar de identificador. El tipo de información que va a llevar a ser un número entero. Las demás columnas de momento no, ya comentaremos más adelante cuando hagan falta. Lo que sí que vamos a indicar es que este campo va a ser la clave principal. Esto lo hacemos en esta columna, indicando primary, clave primaria. Y por último también que el número que vaya ahí se encargue la propia base de datos de asignarlo. Ahí autoincrement. Seguimos con el campo nombre, va a ser un tipo texto, en este caso varchar, un texto no muy largo, tiene un límite de unos 200 y pico caracteres, vamos a ponerle 100, que ya da de sobra. Seguimos con el campo código postal y aquí va a ser un número entero. Un número entero, en este caso también la longitud, pues con 6 dígitos nos valdría. Seguimos con el campo población, va a ser un tipo también varchar, parecido al nombre, no hace falta que sea muy largo. Vamos, por si acaso ponemos un poco más, 200 caracteres. Y el siguiente campo va a ser la fecha de nacimiento. Vamos a poner así para simplificar, fecha de nacimiento. Y este campo va a ser de tipo date. Hay un tipo especial, tipo fecha, entonces tipo date.
Siguiente, importe de la matrícula. En este caso también un número, pero con decimales. Para ello vamos a utilizar un tipo numérico que se llama decimal y que permite especificar cuántos dígitos quiero y de ellos cuántos son decimales. En este caso, en total quiero 10 dígitos, de los cuales 2 serán siempre posiciones decimales. Vamos a hacer que por defecto este valor valga 0. Lo mismo con el código postal, es decir, por si no lo sé, que haya un 0 y eso significará pues, que no ha pagado nada en un caso y que no es el código postal en otro. Bueno, ya tendríamos creada la estructura de campos que definen esta tabla. Revisamos a ver si todo está en orden. Bueno, en principio vamos a asignar aquí algún campo que pueda ser nulo. Esta columna aquí, si marco, significa que estos datos no son obligatorios. Entonces vamos a poner el importe de matrícula y la fecha como posibles nulos. Guardamos. Bien, ya tenemos creada la tabla alumnos, es decir, aquí está la estructura de la tabla alumnos. Podríamos cambiar, como vemos aquí, cambiar, eliminar, ya tendríamos creada esta estructura. Vamos a ver, una vez creada la tabla, también puedo añadir más campos. Vamos a añadir un nuevo campo, una nueva columna, por ejemplo, para ver cómo se hace una vez ya que tengo que crear la estructura. Bien, vamos a ir aquí abajo, agregar una columna después del último campo, que sería importe matrícula. Le damos a continuar y aquí simplemente es añadir nuevos campos. En este caso, por ejemplo, los estudios va a ser un campo de tipo texto, en este caso un texto un poco largo. También vamos a activar para que se pueda ser nulo y ahí vemos, esta es la consulta SQL que se ejecuta y ya tendríamos, si pinchamos aquí en estructura, ya tenemos ese nuevo campo añadido. Esta es actualmente la estructura de la tabla alumnos. Una vez creada la estructura, esto que vemos aquí, la estructura de la tabla, vamos a ir a la ficha insertar y aquí nos va a mostrar un formulario en el que vamos a poder insertar datos de prueba. El campo ID no vamos a rellenar, será autonumérico, la propia base de datos le dará un valor, pero a partir de ahí el resto de datos sí que vamos a insertar. Podéis inventaros todas las filas que queráis, yo voy a inventar 3 o 4 filas y simplemente es rellenar las casillas, estas que vemos aquí. Nombre, código postal, población, fecha de nacimiento y finalmente darle a guardar. Bueno, pues ya os digo, podemos inventar cualquier dato, vamos a ello. Ya tenemos aquí todos los datos inventados de un primer alumno, le damos a continuar. Esto nos crea esta consulta SQL que ya veremos más adelante, pero lo que hace es insertar una fila de datos en nuestra tabla alumnos. Aquí están todos los datos que me he inventado. Esto vamos a ver aquí a examinar, ya ha sido ejecutado y exactamente. Y aquí vemos esa primera fila de datos. Vamos a insertar más datos de la misma forma, al menos para tener 4 filas para obtener algo de juego. Seguimos inventando datos, cualquier cosa que queráis. Recordamos que el campo estudios podía ser nulo, vamos a continuar, eso es, entonces no hace falta meterlo, es decir, se meten todos los datos, pero al definir la estructura, el campo estudios lo definimos como posible nulo, null, y no es necesario darle ese dato, con lo cual me permite meter una fila sin esa información. Ya tengo aquí la fila insertada, le damos a examinar, correcto, es decir, ya he insertado ya 3 filas y el campo estudios pues no lo necesito en 2 de ellas, es nulo. Podemos editar, podemos hacer cambios, por ejemplo aquí vamos a editar esta fila, cambiamos el nombre, cambiamos algún dato, por ejemplo la fecha de nacimiento, lo que queramos y simplemente para poder ver que yo puedo también mantener filas ya creadas, lo que se llama modificar, ¿no? Actualizar. Bien, realizamos algunos cambios. Y finalmente continuamos. En este caso, sobre una fila que ya existía, hemos realizado cambios. Esa es otra opción que tengo, modificar, editar una fila y realizar cambios. Vamos a hacer lo mismo con otra. Bien, vamos a modificar aquí algún importe. Perfecto. Simplemente para ver cómo se reflejan los cambios que realizo. Vamos a insertar una última fila. Pulsamos continuar, ya tenemos la cuarta fila y esto es un poco lo que queríamos, 4 datos de pruebas, 4 filas. Vamos a ver cómo una vez creada una tabla puedo modificar su estructura, puedo añadir nuevos campos, en este caso vamos a añadir un nuevo campo
después del nombre, que va a ser el sexo. Le damos a continuar. Aquí el nombre del campo, sexo, en principio va a ser un varchar porque vamos a poner hombre o mujer, H o M, un solo carácter. Perfecto, le damos a guardar. Y aquí hemos alterado, hemos modificado la estructura, ahora tenemos una nueva columna, sexo, y habrá que rellenar. Marcamos todas, le damos a editar y vamos a rellenar este valor para cada una de las filas existentes. Entonces, en cada caso rellenamos H para hombre, M para mujer, rellenamos las 4 filas existentes. A ver, aquí también. Perfecto. Y ya por último, vamos a guardar estos cambios, estas modificaciones. Vamos a continuar y perfecto. Ya tenemos aquí la nueva columna, sexo, con todos los valores para las filas existentes. Vamos a ver un pequeño avance de lo que es el lenguaje SQL, lenguaje de consultas. Tenemos nuestros datos, pinchamos aquí, pestaña SQL. Se nos abre esta caja de texto y bueno, simplemente un pequeño avance de lo que es el lenguaje SQL de manipulación de base de datos. Esto es una consulta, ejecutamos y esa primera consulta, por ejemplo, nos va a dar toda la información que hay en la base de datos. Volvemos a la pestaña SQL, vamos a hacer alguna pequeña modificación, esto lo vamos a explicar más en detalle, pero un pequeño avance. En este caso voy a decir, dame todos los datos que cumplan que el sexo es hombre. Continuamos. Y ya vemos aquí cómo nos ha filtrado. De los 4 datos solo nos muestra 2. Los 2 que cumplen la condición que le he puesto, que era que fuese el sexo H, sexo hombre. Podemos editar la consulta y realizar alguna otra modificación para seguir probando. Por ejemplo, en este caso mujer. Y en este caso ahora nos muestra solo las 2 columnas que cumplen esa condición. La condición de que sea sexo M. Seguimos, modificamos, vamos a ver algún ejemplo más. Por ejemplo, vamos a jugar con el nombre. Vamos a decirle, por ejemplo, que el nombre, vamos a que el nombre sea un patrón, por ejemplo, que empiece por AND y acabe en cualquier cosa. Y en este caso nos encuentra una coincidencia. Un nombre, Antonio, empieza con ANT y acaba en cualquier cosa. Esto es un ejemplo de preguntas que puedo hacer a la base de datos. Por ejemplo, población. En este caso, población también es un texto, pero que sea concretamente, exactamente Madrid. Y vemos un poco el resultado, es decir, la población Madrid. Vamos a hacer ahora, por ejemplo, vamos a jugar con un campo numérico, el importe. Vamos a decirle que me dé la información de los que cumplan que el importe es mayor que 100. Aquí me dice, tengo un fallo, la columna importe no existe. Vemos que realmente se llama importe matrícula. Entonces, vamos a ponerlo bien, el campo importe matrícula sea mayor que 100. Bueno, ejecutamos la consulta y ya nos dice que prácticamente en todos, salvo en uno, los 3 que vemos, el importe a matrícula ha sido mayor que 100. Por último, bueno, pues la consulta más habitual es dame toda la información, serie de asterisco, dame todo, de la tabla alumnos, sin condiciones, aquí lo vemos, me sale todo. Esto ha sido un pequeño avance de lo que puedo hacer con una base de datos, es decir, hacer consultas. En próximos vídeos vamos a profundizar un poco más en este aspecto de las consultas.